Y hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un recorrido virtual más. En esta ocasión nos encontramos en las oficinas de Ferrominio con el ingeniero Julio Galarza. Ingeniero, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar. Digo, ahí lo estuve persuadiendo un poquito, pero pues mire, está aquí apoyándonos, de aquí compartiéndonos un poco de su experiencia, de todo lo que es como ser líder de proyectos de Ferrominio, que es donde soy parte. Entonces ahorita entramos a todo este recorrido, a todo lo que es contorno, contexto de cómo llegó hasta aquí y lo que es llevar esta área desde un punto de vista ya más profesional, porque sé que ¿cuántos son más o menos los años que lleva en el puesto aquí en Ferrominio? Llevo 24 años. 24 años. 24 años. O sea, 24 años, ya. O sea, en el mismo puesto, o sea, no... No. Ok. Entonces en Ferrominio son los 24 años. Sí, exactamente. Nosotros yo entré en el 98. Ok. Recién egresado de la escuela. Ok, saliendo. Saliendo. Prácticamente en cuanto a la experiencia profesional, ya como egresado, nomás he vestido una sola camiseta. Ok. Sí, se ha sido de una sola marca. Y sí, en el 98. Y empecé como residente de obra. Ok. Y pues fuimos. ¿Y por qué fue que se dio eso de residente de obra? ¿Porque necesitaba, cómo decir, como sus prácticas o algo? ¿O fue su primer empleo así directo? No. Yo como estudiante, yo soy egresado del TEC. Ok. Sí, de acá de Tijuana. Así es, Galgo de Tijuana. Sí. La neta sí me siento orgulloso de haber egresado, sí. Y como todos en el TEC, bueno, por lo menos en mi generación era pues que todos íbamos a estudiar en la tarde, trabajábamos por la mañana. Y en aquel momento, cuando yo estaba como estudiante, trabajé en el ayuntamiento. Trabajé yo creo que como 2 años en ingeniería de tránsito. Y ahí estuve mientras estaba estudiando. Siempre tuve ese como inquietud por la parte de las estructuras, como por la parte del diseño, del análisis, como que eso me llamaba la atención cuando estaba estudiando. Y llego a Ferrominio, o sea, honestamente por suerte. En realidad yo no aposté de un inicio. Yo no vine a una vacante aquí, sino que me llegó porque alguien fue rechazado. Alguien fue rechazado y me dijo, oye, a ti que te gustan las estructuras, pues puedes ir para acá. La persona que fue rechazada le dijo a usted, como, ¿sabes qué? A mí no me aceptaron, pero Exactamente. ¿Por qué? Porque sabía de mi inquietud en cuanto a las cuestiones de las estructuras. Entonces me comenta eso y pues aplica y se queda ya después. Que eso que dice del diseño estructural, pues es más el perfil que se tiene de un ingeniero, ¿no? O a lo que se acostumbra que un ingeniero salga para dedicarse, ¿no? Que no es así, pero es como la idea que nos hacen, ¿no? Yo creo que cada quien escoge ingeniería porque cuando estás estudiando la prepa, o en mi caso también cuando estudias la prepa, simplemente yo creo que decides tu carrera. La mayoría la decidimos no sé. Sí, porque necesito hacerlo. Exactamente. Entonces, yo en este caso, yo decidí ingeniería civil. Igual, yo siempre estuve relacionado con las computadoras. En aquellos años, en 98, estar programando o haciendo programas o algo, desarrollando algo, era un poquito tedioso por la cuestión de los sistemas que se utilizaban en aquellos años. Entonces, el estar compilando y eso era bastante laborioso. Entonces, aplico para la universidad, para la UABC, como ingeniero en sistemas. Y a la hora de tomar una decisión, o sea, me incliné más por la ingeniería civil, porque decía yo, no me veo atrás de un escritorio todo el tiempo atrás de la computadora. Quiero estar en el campo, y aparte tenía una afinidad por la cuestión de las matemáticas. Entonces, en este caso yo decía ingeniero, o sea, es por matemáticas, ¿no? Ese era mi Que se me hace curioso porque creo que es como el primer ingeniero civil que lo menciona de tal manera, porque
no sé, o sea, todos traemos un perfil que obviamente te va orientando a lo que te vas a terminar dedicando. Y como en los pasados con los arquitectos, o sea, se hace esta misma pregunta y la descripción es que yo dibujaba muy bien. Es que a mí me gustaba modelar o algo. Entonces, como que el tema de las matemáticas y, no sé, es un poquito más analítico y dices, pues vas cayendo en tu perfil. Pero muchas veces hasta no te das cuenta, ¿no? O sea, o sea, que ese perfil a lo mejor encaja en diferentes criterios, por así decirlo, ¿no? Así es. Ok, aplica, entra y la carrera, ¿qué es lo que sí dice como que, ok, va, sí me gusta, o fue descubriendo paso a paso como que le iba interesando, o sí, no? digo, no, siempre digo, una vez que tomé la decisión, en realidad, digo, hay muchas vertientes en donde desarrollarte como ingeniero civil. Mi inquietud siempre fue como que, es más, de hecho, hoy en día, digo, hice una maestría en diseño y evaluación estructural. Soy aquí director de proyectos. Tengo que ver con la cuestión de la fabricación y montaje estructural metálicas, pero no en sí en cuanto al diseño. Sí. O sea, el diseño prácticamente lo sigo como una afición. Ok. Y como una afición, una pasión que tengo. Sin embargo, no es mi día a día, ni es lo que... No es lo que hago para yo ganarme la vida, el diseño. Es como parte complementaria a lo que se me requiere aquí en la empresa. De hecho, o sea, si yo hago un diseño aquí o si hago un complemento a algo, que en realidad no es algo que se gratifique por eso, ¿no? Yo aquí estoy como director de proyectos, que me encargo de lo que es presupuestos, en este caso la ingeniería de detalle o los planos de taller. Esa parte, no en sí el diseño. Nosotros para hacer el diseño tenemos un despacho, que tenemos una coasociación para que nos apoye con esa parte y ya. Pero sí, ya sabes, subcontratado ese tema, y aquí, pues dando un poquito de contexto así amplio, pues es el tema del modelado en sí de la estructura ya con el proyecto. Se procesa, se pasa, se fabrican las piezas y se montan, ¿no? Así es. Que es básicamente englobando así muy ampliamente lo que es Ferrominio, ¿no? Donde usted entra, que es dirigir precisamente que lleguen esos proyectos. Vamos a ver, modelamos esto, fabricamos, pasamos y ya vamos a montar, ¿no? Así es. Que básicamente es lo que engloba. Y durante la carrera, o sea, bueno, ya lo comentan, ¿no? O sea, le va llamando la atención de las estructuras, pero antes de eso no había como una afición como por el tema de los edificios o algo así, como que, ¿cómo hicieron eso? Me llama la atención la estructura, o ya hasta que entra. No, yo creo que fue más que nada la educación que tienes un poquito en casa. Yo en este caso conviví en una parte, yo creo que con los abuelos, y el abuelo era de ese tipo de personas que todo lo hacen, ¿no? Si hay que hacer una cerca de madera, vamos a hacer esto. Si vamos a hacer un cerco, o sea, pintar, cualquier ese tipo de cosas, eran las personas que te jalaban a hacer eso. Entonces siempre era como que construir algo, hacer algo. Yo creo que de ahí nace ese pequeña como inquietud, como pequeña así a atender eso. Pero pues digo, en algún punto, si tú me preguntas, cuando estaba en la prepa, pues yo me miraba desarrollando software o algo así, ¿no? En realidad. Que imagino que, no sé si en ese punto es cuando estaba viendo un boom de todo esto, o fue un poco antes de que hubiera el boom de todo lo que era el tema de los software, porque ahí hay muchos programas muchos lenguajes. Era cuando apenas iniciaba yo. A mí en la prepa me tocó programar o sea, yo creo que lo más estructurado fue Pascal. Que me suena el nombre solo así como Pascal y Fortran. En realidad a Windows le tenías una resistencia, ¿no? Porque era así como que eran los que estábamos con MS2, con sistema operativo 2, o los que estaban con lo que se iniciaba con Windows, ¿no? Entonces para nosotros era como una resistencia a Windows, porque era o sea, como que facilitarte las cosas, ¿no? Y como que no, eso no estaba bien con... no estaba bien visto. No estaba bien visto que, sí, muy fácil, ¿no? Como que esa era resistencia todavía a esa paquetería, que hoy en día, pues bueno, al final de cuentas lo que tratas es que te faciliten las cosas, ¿no? Sí, que ahorita ya hay una infinidad de opciones y demás como para meterte a ese mundo en específico, ¿no? Y me interesa entrar a la parte del tema, porque dice que entra como residente aquí. Sí.
¿cuánto tiempo dura como residente y por qué se brinca proyectos? Ok, bueno, en aquellos años, Ferrominio nace en Culiacán. Ok. Sí, ahí es donde nace Ferrominio. Esta es una empresa familiar, 100%, o sea, tiene 70 años en el mercado, no es una empresa nueva. Y lo que hacían en aquellos años, que era el boom de la maquila aquí en Tijuana, había muchísima construcción de maquila. Entonces ellos empezaron a entrar a este mercado y lo que hacían era, o sea, fabricaban la estructura en Culiacán, la mandaban para acá, para Tijuana, y aquí simplemente nada más hacía el puro montaje de la estructura. Entonces en aquellos momentos uno de los hijos del dueño de los hijos se viene para acá, para Tijuana, empieza a venir a atender un proyecto, se regresaba a Culiacán, pero se volvía, se regresaba. Entonces era un y venir hasta que dijo, es que pues mejor me quedo en Tijuana, porque definitivamente era una tras otra, o ya 2 proyectos a la vez, o 3 proyectos a la vez, y entonces él empieza a querer fortalecer un poquito su equipo de trabajo aquí en Tijuana. Entonces uno de esos que entra como residente en aquel momento, pues... ¿en cuanto va iniciando? Ajá. O sea, está con la sucursal, que sería Tijuana, puedes decirlo, desde que van empezando. Pues prácticamente creo que él empezó... Yo empecé con ellos en el 98 y creo que Raúl, la primera obra que hace acá en Tijuana, creo que es en el 93. Es la tienda Ley que está allá en Otay. Sí. Ese es uno de los primeros proyectos que él hace, y él lo hace en el 93. Y recuerdo muy bien de esa anécdota porque yo estudiaba en ese tiempo, iba prácticamente saliendo de la prepa para entrar al TEC en esos años. Sí. Entonces recuerdo eso como anecdótico de que él ya estaba acá haciendo y yo apenas iba a empezar la carrera, ¿no? Bueno, la carrera. Así es. Entonces arranca con ellos. Ya cuando entra a trabajar, dice que porque estaba la propuesta con el tema de las estructuras, pero entra como residente aquí. ¿Cómo se da eso? ¿De que estaba la vacante de qué era? Sí, la vacante era de residente de obra. Era de residente de obra, simplemente la única cosa era que el nombre era Estructuras Ferrominio. Era de estructuras, era de acero, y a mí me dicen, oye, ¿sabes que aquí hay una vacante de esto? Entonces, y yo estaba, pues la única experiencia que tenía en el área de la ingeniería civil, pues era lo que estaba trabajando en el gobierno. Que digo, en el gobierno muchas veces estás por la cuestión de los horarios, pero no porque vayas a tener un desarrollo de tu carrera, sino que más que nada estás por la cuestión de la facilidad que se te brinda, por la cuestión de los horarios y ese tipo de cosas. Y a final de cuentas yo me había desarrollado ahí también en el ayuntamiento hasta llegar a cierto nivel que el siguiente escalón era prácticamente político, ya no tenía que ver con el desarrollo técnico ni nada, porque ya se hace por medio de plazas. Sí, y entonces la rotación y demás, ¿no? Sí, y la plaza era hasta donde yo podía llegar, prácticamente lo que seguía era una jefatura. Y una jefatura era cuestión de política, o sea, era por medio del partido, no tanto por tu desarrollo que tuvieras. Entonces, yo ya sabía que hasta ahí, por lo menos en ese departamento, yo ya no podía crecer, a menos de que yo fuera afín a algún partido o algo así. Entonces, yo digo, de buena manera, dijo, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, pues entonces como explorar, y aparte, pues recién egresado, pues no tienes nada que perder, ¿no? Sí, exacto, o sea, puedes tomar más libertades en ese punto, ¿no? Así es. Entonces, entra aquí como residente y le llamaba la atención el tema de residencia, de estar en la obra. Sí, porque era una de las cosas que yo decía, ¿no? Pues, esa era la imagen de un ingeniero, es como... Estar en campo, ¿no? Es bueno, es lo que yo percibía que, sí... Sí, digo, es que es mucho más común por el tema que dice ver a un ingeniero en campo, ¿no? Que al contraste cuando ves un arquitecto que basta de residente, todavía creo que te choca un poquito si lo quiere ver así. Sí. Pero entonces, entra y... ¿En qué fue la primera obra porque sé que las obras de Ferrominio son grandes en este punto? Digo, en ese momento pues dice que pues, básicamente iban arrancando, si lo quiere ver así. Ya tenía sus años, que tendría 5 años más o menos. Lo que pasa que haciendo esa logística de mandar estructura para montarse, sí ya tenían unos cuantos añitos. Ya en el 98 ya no era que tuviera un solo proyecto, sino que a lo mejor ya traían 2 o 3 proyectos a la vez y ya ocupaban de alguna manera tener un poquito más de control en esas obras. Y en realidad pues... Vaya,
como la estructura, como llega, y simplemente nada más es ensamblarlo y eso, honestamente ellos traían personas muy bien capacitadas en cuanto a lo que es el manejo del material. Ok, nos quedamos que entonces ellos ya tenían tiempo aquí montando, mandando desde allá. Así es. Y pues me imagino que han tenido unos 5 o 6 años más o menos, lo que le duró la carrera, en lo que ya estaban como aquí establecidos, ¿no? No, en realidad, mira, yo llego en el 98, te digo, y entro como residente. Pero cuando yo entro, prácticamente es como que ellos deciden afianzar un poquito más aquí como una sucursal. Okay. Porque en realidad yo cuando entré a la entrevista ahí a la oficina, en realidad lo único que tenían era una mesa plegable. Ok. Y igual las sillas. O sea, no había absolutamente nada de mobiliario. Va. Inclusive así como que me sentí así como que, caray. ¿A dónde estoy entrando? Exactamente, Okay, sí, o sea, no es como entrar ahorita aquí y decir, a ver infraestructura, ver algo de desarrollo. Y que ya tienen un nombre, ¿no? Simplemente era una oficina ahí por la zona de arriba, a un lado del Secur. Ok. Yo llegué a la entrevista y no había absolutamente nada, era una oficina totalmente pelona, una mesa plegable y una silla de esas de metal, nada más. Ok, dice, ¿a dónde estoy entrando? Va. Sí, o sea, sí era así como que, caray. Y te digo, y en realidad ellos se ocupaban en ese momento prácticamente el residente era más que nada como darle una figura un poquito más ¿cómo decirlo? de presencia o de atención al cliente y decir que tengo un ingeniero como residente, porque en realidad, pues digo, tú sales de la carrera con experiencia en estructuras metálicas aquí en México, pues prácticamente con cero, ¿no? Yo creo que seguimos con que la educación en México es mucho orientada al concreto, no tanto al acero. Ok. Eso es lo que yo pienso y bueno, como yo también ahora me vuelvo consumidor de mi propio producto, pues, o sea, que es el ingeniero, o sea, yo también veo y sigo que tenemos la misma carencia en cuanto a eso, ¿no? O sea, seguimos como que mucho concreto, poco acero. Ok. Y te digo, entro como residente, ¿qué será? Yo creo que fue así como escalándose muy rapidito, porque también las necesidades de la empresa fueron creciendo muy aceleradamente. Yo recuerdo muy bien, mi primera obra fue envases innovativos allá en Florida, la Coca-Cola, eran para hacer los envases de plástico que empezaban a hacer la inyección de plástico, la inmigración del vidrio al plástico. Me tocó en ese proyecto y ese proyecto simplemente nada más era como estar presente y montar la estructura. Después creo que hicimos un par de proyectos más así y después llegó un proyecto en que me dijeron, ¿sabes qué? No hay capacidad de fabricarlo en Culiacán. Vamos a mandar un poquito más de gente a la obra, pero lo vas a fabricar en sitio. O sea, vamos a mandar planos, vamos a mandar el material ahí a sitio, vas a fabricar y ahora vas a montar. Entonces otra vez lo mismo, ¿no? O sea, sí de por sí teníamos poca noción en cuanto a qué es el montaje, porque en realidad pues no hay nada de experiencia, simplemente nada más estás ahí dando presencia. Entonces empiezas a agarrar un poquito de experiencia y luego ahora saltas a la situación de que ahora no más fabricas, sino que vas a empezar, no más montas, sino que ahora vas a empezar con la cuestión de la fabricación. Y eso se dio, no sé, yo creo que en el plazo de un año yo ya estaba fabricando en sitio y montando. O sea, ya entrando un poquito más Y ahí empezó la situación donde empecé a ver los planos de fabricación. O sea, empecé a leer, o sea, me quedaba claro que ya tenía contacto con un plano estructural. Cómo transformaban ese plano estructural en una ingeniería de taller para elaborar una pieza o hacer como descomponer la estructura y poner. Entonces ahí empezó esa partecita de como que de la inquietud. Y pues fue levantar la mano y decir, oye, pues me gustaría yo poder hacer un plano de taller, ¿no? O sea, y pues en ese momento que digo, bueno, pues ¿qué se ocupa, no? Y no, pues que ocupas, pues hacemos la plataforma que se utiliza de AutoCAD. Esa es la parte que quiero entrar también ahorita, porque pues, para ahorita le damos un poquito de contexto a la gente de qué es lo que se usa y demás, pero entonces los planos eran armados en AutoCAD, mandados, y como tal no había mejor como esta visión 3D, porque me imagino que todavía no explotaba ese tema, o estaba en camino. No, yo creo que, bueno, de existir ya existía.
que estaba al alcance, digo, de un taller así como Ferrominio. Estaba al alcance, sí, sin embargo no lo teníamos, no sé, se consumía, o se hacían los planos de taller en AutoCAD. Se dibujaba la estructura en 2D y partiendo de eso se sacaban los planos de taller. Y con eso. Es lo que arrancan. Entonces volviendo. Yo porque quiero mencionar algo como que usted ha comentado, como una frase que ha dicho, como de cómo fue el brinco de la obra a proyectos, que va por esta parte, a ver, me interesa qué es, pero que le menciona a usted en algún momento que no tenía malicia, como algo así para la obra, ¿no? No sé, en algún momento lo llegó a comentar. Como que, tú, como que algo le faltaba como para la obra, pero me interesa como cuál es su perspectiva de ese comentario que le llegan a hacer en su momento, ¿no? O sea, que no tienes... Pero que usted, que en su momento le llegan a plantear eso. De que, no, lo que pasa es que, como, digo, cada quien tiene una filosofía, una filosofía de trabajo. Bueno, otra cosa que es que, vaya, yo cuando estuve en la prepa trabajé en la maquila como operador, ¿no? O sea, que te ibas en los periodos de vacaciones. Me iba a la maquila, trabajaba como ensamblador, operador, lo que tú fueras, y luego 2 meses y luego ya a la escuela. Entonces, esa partecita, yo creo que el hecho de trabajar en esos ambientes, pues bueno, eso es lo que yo tengo de experiencia, entonces tratas de replicar lo que en algún momento te funcionó ahí. Entonces el trabajar en una maquila muchas veces generas como una especie de equipo porque es una línea de producción, entonces forzosamente tienes que tener el equipo completo para que la línea jale, ¿sí? Y la otra es que cuando las necesidades de entrega existían, pues iban contigo, cabildeaban que te ocupabas que terminarse, quedarte cierto tiempo, que se te iba a gratificar, no te preocupes, vamos a traer comida, cositas así para poderte incentivar y poder obtener el fin, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo salgo estoy como residente, va con ese mindset, voy con esa mentalidad también, ¿no? Entonces era, ¿cuál es el programa de obra? ¿Cuáles son las actividades de esta semana? Pues esto. Entonces traté de replicar justamente esa parte, ¿no? Como por objetivos. Sí. O sea, sabes que esta semana hay que completar esto, ¿no? Entonces había momentos en que nos teníamos que quedar más tiempo y yo les decía, no se preocupen, yo pongo la cena, ¿no? Pues no era que yo pusiera, ¿no? Sino que yo hablaba y decía, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que quedar, ya quedé, nosotros vamos a poner la comida, vamos a pagar la comida y y ellos saben. Entonces al final de cuentas el objetivo se lograba, ¿sí? Claro, tenía un sobrecosto, pero era una comida, eran cosas o la otra era, no sé, asignarles tareas, ¿no? ¿Sabes qué? A mí no me importa si tú terminas a la 1, 2, 3 o 4 de la tarde, no me importa. Yo la tarea de hoy es acabar esto porque a lo mejor al siguiente día tenían que entrar la cuadrilla de pintura. Entonces yo tenía que tener un área liberada para que sucediera. Bueno, pues entonces en ese momento mi tarea era terminar esa área y dejársela lista al pintor y ya. Que era un poquito verlo hasta como por destajo, sin que fuera destajo, como que como trabajas por objetivos, un destajista se apura porque dice, entre más rápido lo acabe, pues y su destajo es el tiempo, ¿no? Que en este caso él es, qué chido, mi bonificación no viene en forma económica, pero hoy me pude ir a las 3:30, ¿no? Pues mira, alcanzó a hacer no sé qué, ¿no? Lo hago. Entonces, pero eso pues digo, cuando eres evaluado por tu jefe inmediato o algo así, pues muchas veces pues puede ser evaluado de 2 formas, ¿no? Una es, qué padre que lo estás consiguiendo, y la otra es, pues te están viendo la cara, ¿no? O sea, te dicen, tú pones una tarea, pero en realidad pues no tienes conocimiento de los rendimientos reales y estás poniendo tareas como subevaluadas y que están viendo la cara. Entonces, esa parte como que de alguna manera no brincaba un poquito con respecto a los otros residentes, ¿no? Entonces por ahí esa situación fue la que a lo mejor a mí me facilitó, ¿no? El hecho de decir que yo tenía la inquietud de empezar a dibujar.
o ver esa parte, o ver la parte administrativa también del proyecto, porque en aquellos años también, o sea, tú andabas con un bloque de órdenes de compra, o sea, y la orden de compra, pues aquí en la construcción, pues muchas veces es tu cheque, ¿no? O es tu dinero, ¿no? Le das una orden de compra, vas con tu proveedor, te da el producto y luego ya haces la cuestión administrativa de mandar la factura y pagar eso. Entonces, en realidad, tú como residente también eras parte de compra, ¿no? O sea, ibas y comprabas ciertas cosas y hacías varias actividades, no nomás era estar al frente del residente. Sí. Entonces, pues con eso en mente, empieza la inquietud del dibujo. Y pido la oportunidad para empezar a dibujar. Porque, bueno, también ya empezaron los trabajos. Uno es que la cuestión del cierre de los contratos lo hacía Ferrominio Culiacán. ¿Sí? Ellos eran los que negociaban todo, era lo que simplemente ganaban el concurso. Sí, pues seguía siendo la matriz, ¿no? Así es. En un inicio, pues bueno, ellos mandaban la estructura, tú la montabas. Después se satura la planta ya, te mando la estructura, te mando el material, fabricas y montas, ¿sí? Pero después, pues la misma gente empezaba a pedirnos cotizaciones aquí directamente. ¿Sí? Entonces empezamos a tener trabajos que se cabildeaban o se negociaban desde aquí, pues, no desde la matriz. Entonces era porque te miraban trabajar, llegaban y, oye, ¿sabes que yo también tengo esta necesidad? Y justamente así se me da la oportunidad. Hay una, se llama Baja Corrugados, la empresa, está en Otay. Bueno, no sé ahorita cómo se... Creo que ahorita es Murphy Cap o algo evolucionó. Pero finalmente esa ampliación, se hizo una ampliación para esa bodega. Y eso se negocia aquí. Y la negocia Raúl. Podría ser la primera obra como que ya... Digo, no sé si fue la primera obra, pero por lo menos para mí sí fue la primera obra en que nos dan los planos estructurales, se cuantifica, se hace un presupuesto, ¿sí? Adicional a las tareas que traían, ¿no? Simplemente nada más es, oye, entregó eso, necesito que cuantificar. Entonces, vamos poniéndole precio. Y como teníamos las matrices de los precios unitarios de Culiacán, pues simplemente nada más... Sí, ya tienes tu base de datos aquí, ¿no? Entonces, nada más replicaste. Entonces, se asigna el proyecto y es así, es como que, bueno, pues, ¿quieres aprender a hacer planos de taller? Pues... Este es el momento, ¿no? Este es el momento. Sí, porque pues me imagino que obviamente si no había esa necesidad, surge en ese momento... Pues mira. Y usted ya le había comentado como que sí, la inquietud sí. Tanto así que, pues bueno, que yo pregunto qué es lo que ocupaban y era AutoCAD. Y en aquel momento, pues yo me puse a estudiar AutoCAD en una, me acuerdo que se llamaba la escuela Soporte Técnico de Tijuana. Y ahí fui a estudiar Entonces aprendió sobre la marcha. AutoCAD y Opus, me acuerdo que fueron los dos, las dos software que utilizó como para arrancar. Sí. Entonces ya generan este primer proyecto y ya se queda, ahora sí brinca totalmente o fue como pausado. No, fue pausado. En aquel momento todavía seguimos dependiendo de Culiacán. Esa fue la primera obra que se desarrolla así bajo ese término. Supongo yo que no me fue tan mal. ¿Sí? Es lo que experiencia, que no me va tan mal. Yo creo que me va de regular a bien. Y luego empiezo haciendo otros proyectos aquí en Tijuana bajo la misma plataforma. O sea, naves por lo regular fueron naves, ¿no? Entonces, cosas que a lo mejor no tenían tanta complejidad porque pues era un marco que se repite N veces. Entonces, de alguna manera como controlable y que sí me podían estar dejando como que ahora hace este proyecto, ¿no? Porque me imagino que lo que tomó de base eran los proyectos obviamente que ya le habían entregado o fue lo que tomó de margen. Sí. Y aparte la otra cosa es que el escalón aquí en cuanto a el organigrama, no organigrama porque en realidad pues eran pocos. Estaba Raúl como dueño o como director de aquí de esta sucursal. Después estaba el ingeniero Rafael Astrain, que era como que el encargado ya de toda la parte de construcción. Y yo era uno de sus residentes, ¿no? Pero uno de los residentes con inquietud, con cositas
de hacer un poquito más. Sí. Okay. Y él de alguna manera me da esas líneas, esas guías, okay. porque el ingeniero Rafael él se integra aquí en Tijuana a Ferrominio, nuevamente a Ferrominio, pero él venía, o sea, había renunciado unos años atrás a Ferrominio Culiacán, se había venido a Tijuana, okay. Pero por su cuenta. Okay, nada que ver. Nada que ver. Okay. Una vez que Raúl está acá y ocupa fuerza de trabajo, uno de los primeros que se suma es Rafa. Ok. Vente, pero básicamente ahora es... No, más bien ya estaba aquí y... pero como la empresa, ¿no? Como que sí. Vente, pero digo, no, obviamente desconozco por qué se había salido, pero esto es un arranque en cero, por así decirlo. Sí, o sea, de alguna manera como que ven, apóyame. Sí, administrativamente es diferente, sí, ¿no? Sí, okay. Sí. Y Rafa creo que allá en Culiacán hacía cuestiones de presupuestos, cuantificaciones, okay. Y hacía algo de planos de taller. Ok. Entonces tenía una noción, un know-how de esa partecita. Entonces cuando yo empiezo con esa inquietud, pues él de alguna manera me da esa orientación. Ajá. De cómo hacer, qué hacer, okay. Y qué replicar o qué es lo que se requería que yo pusiera de información en esos planos para poder fabricar. Ok, va. Entonces ya da el brinco ahora sí a proyectos, ¿no? Ya. Empezamos de esa manera. Sumado a que ellos decían, ¿sabes qué? No, como que Julio es como que era como muy suavecito, ¿no? O sea, como que se ocupaba un poquito más de como a lo mejor de carácter en la obra, o sea, bueno, ellos yo creo que lo manejan de esa manera, o es mi sentir, ¿no? Okay. Sí, por eso lo preguntaba como desde un punto de vista. Así es mi sentir, que yo creo que ellos decían, ¿sabes qué? Y esa partecita de, fuimos agarrando un poquito más de compromisos, okay. que ya no podíamos, bueno, a mí me tocó estar como tener por lo menos 2 obras, por lo menos 2 obras al mismo tiempo siendo residente y muchas veces estando dibujando planos de taller en ambos proyectos. Sí. O sea, sí era así como más pesadito. Va. Entonces hasta que en un momento ya ves que esto no está funcionando así, yo creo que es mejor que Julio se quede en la oficina. Okay. Ya atendiendo cosas de presupuesto, ya atendiendo cosas más directas de planos de taller. Y Rafa, tú quédate afuera con el esquema igual. Ya empezaron a hacer el esquema de trabajo, ¿no? Así es. Entonces, pero en realidad no es que hubiera una plaza de proyectos ni nada, simplemente nada más, a ver, mejor tú quédate acá. Y Rafa que siga acá y tú, o sea, atiende esta necesidad ahorita. Va. Y de ahí, o sea, ya ahora sí, como desde el punto en que usted lo vea, en el área de proyectos, como director de jefe de proyectos, ¿cuánto tiempo sería de esos 24 años? Así que diga, ya el día que ya deje de estar ahora sí ya en obra. Fíjate que en el 2003, 5 años, o sea, 5 años después de iniciar, Raúl habla con nosotros y nos comenta, oye, ¿cómo ven si nosotros iniciamos algo aquí? O sea, ya no como una sucursal, sino como algo, una razón social aquí, que ya sea totalmente independiente de Ferrominio Culiacán. Entonces, nos lo comenta a Rafa y a mí. Digo, pues a nosotros nos parece, ¿cómo se llama? ¿No? Sí, digo, y nos hace ese ofrecimiento de decir, ¿sabes qué? Sí, nada más que, pues bueno, o sea, vamos a iniciar de ceros, no es como reportar una nómina a Culiacán y decir, oye, hoy ocupo X cantidad para la nómina y mándamelo, ¿no? No, en este caso ya es manejarlo aquí. Exactamente. Entonces eso fue en el 2003. En el 2003 Raúl nos comenta eso y ahí es donde nace Ferrominio Steel. ¿Sí? Porque el nombre de la matriz del negocio fue Estructuras Ferrominio. Estructuras Ferrominio y nosotros nacemos como Ferrominio Steel. Que es una manera de distinguirlo, pero somos diferentes, ¿no? Pero es otra. Sí, o sea, al final de cuentas el cobijo, el conocimiento de la marca de Ferrominio, pues venía por parte de la matriz, ¿no? Pero administrativamente sí, ya los contratos eran Ferrominio Steel, ya eran nuestros propios recursos. Que imagino que, pues, no sé, como con el tema de la matriz que hay que decir, como que, va, se la avientan,
digo, no sé cómo sea ese, como que está bien, o sea, inician su propia área, su propio proyecto, por decirlo. O sea, sí, no hubo choque ahí como que, porque dice que es una empresa familiar, ¿no? Así es. Entonces como que no hubo, como que, ok, va, pero digo, a lo mejor eso ya es un tema para tocar como con el ingeniero Raúl, pero así como, ok, va y a ver, cálenle suerte y tópense, y si no jala, pues ni modo, o TN y aquí tiene el soporte de Ferrominio. Yo creo que siempre lo vimos de esa manera. O sea, al final de cuentas era como una especie de arriesgar, pero sabíamos que si tener el backup, ¿no? si existía un fracaso, pues sabíamos que. Okay. O sea, yo creo que esas son de las que te avientas y dices tú, bueno, o sea, también no te van a dejar morir, ¿no? Ok, va. Por ahí va la idea de cómo habían manejado eso. No creo, pero sí, ahora ya no ibas a pedir nómina a Culiacán y que te la mandaran. Sí, ¿no? Y ya me imagino que por el tema de los detalles, problemas que puedan salir, es como que, pues ya ustedes son los responsables, ¿no? Ustedes son los que van a dar la cara por... Sí, aunque siempre existió la o sea, la comunicación entre la parte técnica de Culiacán, pues esa no deja de existir. Okay. O sea, sí. Administrativamente sí, contablemente sí, pero la cuestión técnica... O sea, si tienes duda vas y preguntas, ¿sí? Sí, no es como que los fueran a cortar de taco, ya los desconocemos, ¿no? No, siempre existió esa relación, siempre. Okay. Va, digo, entonces, una de las partes que también me interesa entrar ahorita es el tema, pues, de que usan AutoCAD y demás como para el desarrollo de proyectos. Me interesa llegar a esta parte de cómo brincan ya a usar un software especializado para este tema. O sea, ¿cuánto tiempo dura como usted trabajando con el tema de AutoCAD? ¿Y cuándo ven como más necesidad de mejorar esa parte? Yo creo que fue justamente poquito antes de independizarnos. Okay. Justamente yo creo que yo creo que fue en ese mismo año, 2003, yo creo. Okay. No sé, no lo tengo muy fresco. Yo ya tenía la inquietud de estar con AutoCAD, claro, estando aquí en la frontera, pues de alguna manera es más sencillo tener como mercadotecnia americana. Okay. Entonces, pues ves que hay otro tipo de cosas para desarrollar ingeniería. Entonces, en esa inquietud, en aquel momento había un software que era lo que es Tecla, que era RAM International, RAM Estructuras, o no recuerdo cuál era el nombre en ese momento. Y ese fue el primer acercamiento que yo tuve en cuanto a un software especializado ya en el modelado 3D. Okay. ¿Sí? Entonces me acerco con estos muchachos que eran RAM International. Okay. Me acerco, pregunto por un software de este tipo, y pues me acuerdo que la cantidad, o el precio era así como que, caray. Ok, sí era elevado. Sí era elevado, o lo que yo podía considerar elevado. Okay. Igual no sabes, ¿no? Sí. Simplemente nada más así. Y esta misma casa tenía un software de modelado, pero en la misma plataforma de Autodesk. Ok. Que era ProSteel. Okay, ese sí no lo... Ya era dibujar en 3D, pero en la misma plataforma de Autodesk. Okay. Entonces, y ese es el primer software que se compra para modelar 3D. Alrededor del 2003 más o menos. Ok, va. Que nomás como... me interesa como contexto porque pues obviamente yo ni idea de todo esto, pero como cuánto llevan ya un poquito los softwares como orientados a eso. Me imagino que eran empresas pues como que apenas iban emergiendo, ¿no? No, yo creo que la cuestión 3D, por lo menos lo que utilizamos nosotros ahorita se llama SDS2, SS2, y ellos creo que nacieron en el... Si no mal recuerdo, como en el 86, más o menos. Ok, que para ese momento son... 86, 88. Bueno, 20 años sí, ya. Sí, Pero acuérdate que también la tecnología en cuanto al desarrollo del software también ha sido exponencial. Sí. No fue lo mismo que se desarrolló en los años 80 a los 90 a los brincos que es hoy, ¿no? Ahorita es exponencial, o sea, sí. las mejoras que tienen, o sea, es impresionante. O sea, yo que soy usuario de este software de SDS2, o sea, lo aprendí a lo mejor en el 2004. Ok. Y no se parece nada a lo que utilizamos hoy. Absolutamente nada. No se parece.
Creo, no sé si mi confusión o mi contexto va más un poquito por el explotar lo que es el BIM, que creo que ahorita es como muy, no sé decirlo muy sonado, pero como que se le da más carga ahorita, como que si te dedicas a la construcción y no utilizas como que esta metodología, te estás quedando muy atrás, que hasta cierto punto pues es cierto, ¿no? O sea, porque te facilita mucho las cosas. Pero ya te están orientando mucho más al tema de que, bueno, quieres crecer, tienes que tener un esquema de trabajo y aquí te estamos dando como este arranque, esta plataforma para que de aquí extraigas toda la información, ¿no? Entonces mi duda va más por ahí. Entonces a lo mejor como que todavía no era tan común, todavía no había ese boom, pero ya estaban sonando como que más orientado a eso, ¿no? Y bueno, digo, una cosa es lo que yo veo ahorita es, sí. una cosa es que tú modeles en 3D. Okay. Y otra cosa es que manejes una administración o que manejes un proyecto BIM, ¿no? Sí. Que realmente existe una colaboración de la información de todas las fases. Pero sí, o sea, de alguna manera este software yo creo que nacieron con la necesidad de resolver ciertas cosas, más que nada, porque no es lo mismo dibujar en 2D y tú mismo hacer como los cruces de los ejes a tener un modelo 3D. Y que veas realmente los choques o cómo se resuelve un nodo en un sentido y en otro sentido y que no tengas que interpolar dos ejes para ver qué está pasando, sino que modelas la estructura y ves exactamente el nodo de las conexiones, ver qué es lo que está chocando, qué no es lo que está chocando. Cómo se genera el diálogo. Y reduces mucho el error. Y la ventaja, bueno, una de las cosas de la estructura de acero, pues una de las bondades que se tiene es que es eso, ¿no? O sea, que puedes fabricarla mientras la cimentación arranca. Entonces realmente es un proceso que se necesita una ingeniería previa. Bueno, esa es la ventaja, ¿no? Hacer una ingeniería previa para que tú fabriques y estés listo para cuando la cimentación se termine, pues tú llegas y montas. Y con elementos que van a dar, con elementos que se van a llegar atornillados, disminuir las soldaduras en campo, esas cositas de ese tipo que sí hacerlo en 2D, sí, pero pues tienes mayor incidencia que te equivoques o que algún error. Entonces el hecho de utilizar un software con 3D pues era la cuestión de visualizar los dos ejes en un mismo en el nodo para ver cualquier choque, pues poder tomar decisiones y no tener esa situación de que cuando llegue la pieza a campo, pues fíjate, no contemplamos esto o no se puede montar por esto, o está chocando, o no podemos no sé, colocar el tornillo o apretar el tornillo. Cositas que imagino que hasta con el tema, o no sé cómo sea en el tema estructural, pero hasta el hecho de presentarlo o de explicarle al cliente, supongo que a lo mejor era un poquito más así. Digo, porque pues no sé, hasta ahorita creo que es una de las cosas que me vienen brincando, pero no sé, en arquitectura el hecho de que tú puedas mostrar la casa en 3D obviamente le favoreces al cliente, así como que va, o sea, fuera de un render, fuera de un recorrido, el que tú me enseñes, a ver, acércale aquí, a ver, haz esto, favorece. Pero en estructuras no sé si también el hecho de verlo 3D sí vende ese concepto, pero hay que recordar que la manera en que se negocia aquí en México pues muchas veces es la estructura viene siendo contratada por el contratista general o por un administrador. Entonces, en realidad, quien ya vendió el proyecto de estructura, pues fue el contratista general o algo así. Entonces, en realidad, pues cuando nosotros ya competimos, prácticamente compites con precio y eficiencia. Precio y eficiencia. No tanto por lo que tú tengas que mostrar, ¿no? Que mostrar o tus herramientas que tú tengas para poderle ofrecer una seguridad al cliente. En realidad es. Pero cuando haces una ingeniería de valor, que estás directamente con el dueño, ahí sí vendes. Ahí sí vendes. ¿Por qué? Porque si el cliente directamente va a construir la estructura y tú llegas con tu modelo, en lugar de llegar con un presupuesto y llegar con, ¿cómo se llama? Con una hoja nada más de papel mercado y diciéndole cuántos kilos, si tú llegas y le presentas, mire, y modelé su edificio, entonces eso le da más certidumbre al cliente, decir, mira, este sí entendió o sí está seguro de lo que va a hacer y hasta él mismo se involucra y sí vende cuando pero es muy específico, ¿no? Sí, es más son menos los proyectos que nos llegan
llegan a contratar así directamente el cliente, ¿no? Ok, va. Sí, digo, pues sí. Pero sí, claro, sí vende esa parte. Sí le agrega algo de, como dice, de valor el hecho de que se dé la necesidad, ¿no? Y volviendo al tema de los software, por así decirlo, entonces tienen este brinco, digo, porque me interesa llegar como todo esto que hay alrededor de este programa. Entonces, que es DS2, que es el que se maneja aquí. Entonces empiezan en su momento en 2004 con el que dice, no ProSteel. Tecla, pero ProSteel. Sí, que era por cuestiones de costo, para darte una idea, un licenciamiento hablamos de Tecla, en aquel momento pues, costaba a lo mejor unos $28,000. Ok. Y compraron una licencia de ProSteel, era $5,000. Ah, ok, va. Entonces era mucho más accesible. Okay. Pedir autorización para comprar un tipo de ok, es lo que le iba a decir, porque imagino que si iban arrancando, pues obviamente ¿cómo decir? Su dinero disponible como para hacer como que, pues espérate, pues arrancamos con ese programa, pero pues vas a aprender a usarlo, ¿no? Sí, pues espérate, primero pues hay que arrancar mejor con ¿no? Pero entonces arrancan con ese programa y cómo van viendo como las necesidades, cómo arrancan, cómo va evolucionando esa parte de proyectos. Fue una situación de cuando hacemos la propuesta de compra de ProSteel, yo se la hago a Raúl aquí. Ok. Sí. Todavía no nos separamos, te digo, es un poquito antes del 2003. Okay. Antes del 2003. Sí, okay. Lo de esto. Entonces, yo le comento a Raúl que hay esta oportunidad, o sea, no oportunidad, sino que hay este software que podemos hacer, que podía yo mejorar y cositas. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Sí, va. Okay. Entonces lo comenta a la matriz, a Culiacán. Okay. Y ella también dice, está bien, si lo van a comprar, pues adelante, yo también compro. Okay. Entonces cuando se viene la capacitación, pues aquí era yo nada más el que iba a aprender el software, pero en Culiacán pues había 3 o 4. Okay, va. Entonces deciden, oye, ¿sabes qué? Pues mejor de hacer la capacitación en Tijuana, aunque yo había sido el primer contacto, pues trasladamos la capacitación a Culiacán. Ok, va. A que fuera la formación. Sí, pues es más fácil moverlo a usted que a 3, por ejemplo. Exactamente, entonces me voy a Culiacán a tomar la capacitación. Ok. Estamos allá tomando la capacitación y me topo en una de las en unas estanterías de proyectos. Veo el logotipo que en alguna vez también había encontrado en una de las revistas. Ok. Esto me suena. Esto me suena, sí. Entonces pregunto al departamento de proyectos que sí, esos que me dijeron que sí, que efectivamente que eran unas licencias que estaban ahí, pero que no. Ok, ya habían intentado usar otro software diferente a AutoCAD. Okay. Sí, que ya estaba ahí, pero simplemente no profundizaron, simplemente me dijeron no, ajá. Okay. Y más que nada, pues yo estaba con la inercia de que estábamos aprendiendo ProSteel. Okay. Entonces ese era eso. Pero ya una vez que yo regreso aquí a Tijuana y empiezo a trabajar con ProSteel, hago un solo proyecto en ProSteel. Hago un solo proyecto, es una obra allá en Ciudad Juárez. Hago ese proyecto y me quedé con la inquietud de DS2, que en aquel momento era Design Data. Era el nombre comercial, Design Data. Entonces me pongo a checar y le comento a Raúl, oye, ahora que yo fui a Culiacán, estuve ahí y vi que había unas cojitas de Design Data. Parece que sí, que había algo de compra. Y ahí me dice Raúl, me da la posibilidad de que haga contacto con estas personas y de ver de qué se trata. Y ahí es donde hacemos ese brinco así de estar en AutoCAD en un periodo de tiempo, sacar otro proyecto en ProSteel y el siguiente proyecto prácticamente estábamos utilizando Design Data. Y ese brinco fue puramente por el hecho de ver de que le llama la atención, o porque de lo mismo en revistas o algo vio como que era mejor, como porque Sí, o sea, pues bueno, a la hora de estar aquí en este negocio y cuando de alguna manera como que te gusta o te apasiona, pues o sea, empiezas a leer más en cuanto al manejo de la estructura de acero. O sea, empiezas a leer, antes sí tenías internet, definitivamente sí,
pero igual a lo mejor lo que más te llegaba era una revista, ¿no? Okay. Entonces, el AIS tiene esta revista desde que yo me acuerdo, la publica, que es el Modern Construction. Okay. Y esa revista era la que a mí me llegaba en mi correo al otro lado. Okay. Y era donde yo ojeaba y decía, mira esto, mira esto. Y ahí es donde yo veo ese software. Sin evaluar, honestamente era sin evaluar qué ventajas o qué desventajas podría traer a la empresa el uso o no uso de ese software, ¿no? Era más que nada yo el conocer, yo el como decir... Okay. O sea, oye, estaría padre que... O sea, porque en realidad en ese momento yo no tenía un cargo para poder decir, mira, haciendo así, vamos a hacer esto y vamos a incrementar nuestra producción y vamos a disminuir nuestros errores. No tenía ese sentido en ese momento. Simplemente nada más el hecho de decir... Yo creo que el hecho de decir, estoy utilizando este software para modelar mis estructuras y eso. Más que nada como algo más mío, ¿no? Ok, más personal. Más personal, no tanto porque yo evaluara sí, que sí, que no. O sea, en realidad quien tomó la decisión o la buena decisión o la acertada decisión en cuanto a eso, creo que fue en aquel momento en Culiacán estaba un ingeniero que se llama Fausto Contreras, y él fue el que en aquel momento él hizo un estudio de mercado, él hizo ver qué era lo mejor para el negocio en aquel momento y decidió que el comprar unas licencias de Design Data era algo importante para Ferrominio Culiacán. Que era por el hecho de que estaban ahí, ¿no? Así es. Yo cuando voy a la capacitación veo la tablita, me regreso a Tijuana y digo, oye, pues está esto, ¿qué podemos hacer? Raúl me da la libertad de hacer contacto con ellos, hago el contacto, se refresca esa parte de la compra y terminamos comprando, eran 2 licencias, terminamos haciendo la negociación o finalizando la negociación que se había iniciado, y simplemente nada más una licencia se queda en Culiacán y otra licencia se queda en Tijuana. Y ahí nace mi contacto ahora sí con un software, pues ahora sí yo siento de vanguardia, de primer mundo, o de lo que pudiera estar en la punta de lanza en cuanto a tecnología de modelado de estructura de acero en ese tiempo, ¿no? Sí. Digo, porque me llama mucho la atención, no sé, obviamente, pues comparas con lo que conoces y sé que entre arquitectos, no sé, a lo mejor mucho lo que comparas es el tema de programas para hacer renders, que hay muchos, ¿no? Entonces el hecho como de ir experimentando, me gustó mira, te ofrece mejores texturas, te ofrece mejor luz, o sea, ese tipo de cosas. Y me interesaba también como comprender el lado de las estructuras, de que hay diferentes programas que te van ofreciendo diferentes cosas y cómo ya una empresa que es como Ferrominio, que los proyectos que manejan pues son proyectos muy grandes, tener cómo vas como midiendo qué programa te sirve, y hasta adaptándolo a tu forma de trabajo, ¿no? Que al final y al cabo, aunque se enfoquen en lo mismo, la forma en que lo manejan es diferente, ¿no? Entonces ya tú dices, ¿sabes qué? Me quedo con esto. Que en ese momento, digo, ya como para cerrar el tema de Desvíes tú, lo seleccionan ya como ¿cómo decirlo? Porque se acostumbraron a él, lo dejan, o porque vieron que, ¿sabes qué? Sí, va evolucionando, se va adaptando. En realidad yo creo que se queda, Design Data se queda más que nada por una situación que es una elección que hizo alguien en otro momento. Yo simplemente nada más aproveché esa negociación y simplemente finiquito la negociación y me quedo con una licencia, porque era como estar, digo, con la última tecnología sin pensar en que quién era mejor, ¿no? Quién tenía mejor posicionamiento, si Design Data o si Tecla, ¿no? En realidad no, simplemente nada más con... es lo que está disponible. Exactamente, exactamente. Va. Digo, me interesa también ya esta parte que, volviendo un poquito al principio, que traía la mentalidad de, como dice, de maquila, que a lo mejor no funcionó muy bien en el tema de obra, pero ya cuando empieza en el área de director de proyectos y obviamente tienen que empezar a armar un equipo, ¿cómo es la mentalidad para manejar ese equipo? O sea, ya enfocado a proyectos. O sea, aquí sí le funciona esa mentalidad, cómo ha ido evolucionando el manejar un equipo. Fíjate que, o sea, yo creo que fuimos
Es más, yo creo que seguimos creciendo, ¿eh? Yo no creo que estemos ni en nuestro punto máximo ni nada. O sea, yo creo que seguimos creciendo, seguimos consolidándonos y estando en este mercado, ¿no? Pero han sido decisiones que se han ido tomando poco a poco. Por decir, en aquel momento que decidimos o que se decidimos apartarnos, bueno, pues entonces empieza la necesidad de varias cosas, no es nada más el software de modelado, sino que yo estoy involucrado más que nada también en la parte administrativa, como decir, bueno, tan sencillo como hacíamos órdenes de compra, que traíamos un bloque para hacerlo a mano, ¿sí? Hacías la orden de compra ahí en el escritorio, en el mostrador del proveedor. Le dejabas lo original y tú te llevas una copia y esa copia la mandabas a publicar, ¿sí? Entonces te queda el mismo mecanismo, pero no podías estar operando de esa manera, ¿sí? Tenías que empezar a sistematizar tus cosas, ¿sí? Entonces empezar, o sea, yo soy parte de esa zona de que, hey, no podemos estar ahora nada más con eso, sino que tenemos que implementar un sistema, ¿sí? Entonces, como yo he estudiado programación, tenía amigos que desarrollan software. Entonces les digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que ahora tengo la necesidad de hacer un software para elaborar órdenes de compra. ¿Sí? Entonces, como yo ya tenía un poquito el know-how de qué era exactamente lo que hacía, bueno, entonces ahora simplemente nada más les trasladé la idea y ellos me apoyaron para implementar un sistema de órdenes de compra aquí en la empresa. Entonces fue como ir creciendo. Te separas, empiezas a crecer y empiezas a estructurarte, ¿no? Sí, entonces realmente, o sea, que tú me digas, es que sí, soy director de proyectos. Sí, o sea, y esa parte pues tenemos a cargo lo que es el presupuesto de la obra, plano de taller, mandar el requerimiento de compra a dirección. En este caso yo le reporto el requerimiento de compra a dirección directamente. Ya a dirección lo baja el departamento de compras. Y lo otro, llevar el control de las estimaciones. Esa es la función lo que yo tengo. Pero en realidad en unos inicios participaba en esa logística, ¿sí? ¿No? O sea, inclusive, digo, la primera problemática fue no sé, automatizar las órdenes de compra, tener un sistema donde ver qué era lo que íbamos pidiendo, ¿no? Para poder ver. Y también llegó un momento en que se desarrolló, el primer software que se desarrolló fue uno que le dijimos cheques, porque era simplemente, antes para la cuestión de la chequera tenías un libro, hacías de que, sabes que pues el cheque a tal proveedor, tanto, y te queda el saldo de tanto, ¿no? Y llevas un libro, ¿sí? Un libro. Pero si ya tú querías consolidar cuánto le habías pagado a un proveedor o cuándo, pues no tenías. El filtrar esa información. No tenías. Entonces, realmente el primer software que yo tuve la oportunidad de apoyar aquí fue un software para elaborar cheques. O sea, que podíamos elaborar un cheque y deberíamos quedar el registro de a quién fue, por cuánto fue y a cargo de qué obra, ¿sí? Entonces después fue elaborar un programa para órdenes de compra para saber los cargos que teníamos a las obras. Podíamos filtrar y eso. ¿Sí? Entonces eran dos softwares separados, ¿no? Uno de cheques, otro de órdenes de compra. Y luego después tuvimos la necesidad de ver qué onda con la cuestión del manejo del almacén, el inventario y ese tipo de cosas. Entonces empezó, o sea, pero ya vimos que otra vez, empiezas a desarrollarte y ves la necesidad de integrar todo, ¿no? Entonces ahí ya, ya el desarrollo de la tecnología era bastante, ya no necesitas ya no tienes que hacer tus propios software, sino que pues bueno, ya vas al mercado. Ofertas exactamente, vas al mercado y compras algo y ya, lo estableces. Pero me tocó esa parte, no nomás en la parte técnica, sino que también en la parte, esa parte administrativa. Está interesante porque, o sea, fue parte del inicio en una empresa, pero desde muchos ángulos, ¿no? O sea, no solo estar presente desde que arrancó, o sea, fue partícipe de varias áreas, ¿no? Y aportando diferentes ideas, ¿no? De mejora. Eso está interesante, le digo, porque sé que
de las cosas que te dicen cuando sales de la escuela es que si puedes trabajar en una empresa chiquita que va empezando, dice, métete en esas porque es donde haces más cosas y por lo tanto aprendes más, ¿no? Aparte que es un equipo pequeño y estás involucrado en muchas más tareas, ¿no? Y aquí, pues es claro ese ejemplo, ¿no? Sí, que incluso hasta cosas que uno no pensaría en las que, no sé, que puedas aportar algo, pues ahí sí va encaminando, ¿no? Sí, y nunca sabes dónde terminó esa formación previa, ¿no? Previa, que digo, al final no es cuenta que yo lo hiciera ni nada, no, pero al final de cuentas o sea, mis compañeros, ellos sí siguieron por la parte de informática o la parte de desarrollo de software, y pues fue a los que les tocó la puerta para que me ayudaran en ese momento, o sea, inclusive de colocar el servidor, o sea, de cambiar de un ambiente de trabajo local a generar una instalación de un servidor, cableado. O sea, hay muchas cosas que se involucran en esa parte que no se ve, o sea, que dices tú, o sea, no, sí, y en todo eso me tocó participar. Nice. O sea, sí fue. Sí. Digo, o sea, está muy interesante como que esa parte, sí, ¿no? De saber todo ese crecimiento y seguir, pues aquí, ¿no? Porque también llegó un comentario que llegó, bueno, que comentó hace poco, bueno, la redundancia, pero el tema de llevar como 25 años en una empresa, alrededor de 24, 25 años, creo que ya ahorita, o que por lo menos con las generaciones, o parte de la generación que soy, suena como que, o sea, ya 24, 25 años, y el comentario que yo iba a hacer es que las necesidades van cambiando conforme a cada generación, ¿no? Entonces está en el hecho de sonar 25 años en una empresa, sí suena como que, ay, o sea, sí es una vida ahí, ¿no? Y creo que no sé si ya estén cambiando las necesidades, y el punto es como que ya no hay tantas raíces en las empresas ahorita. Y usted como que ha sido director de proyectos y que vea, pues imagino que han pasado muchos por su equipo, o sea, cómo ve también ese globo, cómo ha visto que cambian las generaciones a través de que usted ha dirigido el mismo departamento en la misma empresa durante tantos años, ¿no? Sí. Digo, pero es que no sé si sea de generación o realmente me ha tocado a mí la suerte de... Digo, jamás voy a truncar el hecho de la inquietud que puedan tener uno de mis colaboradores y que decidan, ¿cómo se llama? No sé, ver la posibilidad de crecer y que se vayan a otra parte. No, eso siempre va a estar abierto, ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, no sé si sea por generación, pero sí me ha tocado. Últimamente sí veo, no sé, como que están más enfocados en vivir en cierto momento y aprender de distintas cosas, ¿no? O sea, como que antes sí teníamos un poquito más arraigado, decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero, esto es, y sobre eso me voy, ¿no? Hoy en día, como que no, pues quiero ver algo de aquí, quiero ver algo de acá, quiero ver algo de acullá, entonces como que también tiene esa... Digo, y no es malo. Sí. O sea, si a mí me preguntas, yo siempre he dicho, o sea, mi único sistema constructivo que conozco es el acero. ¿Sí? O sea, si me pones a mí algo de concreto... Ya lo saca de su zona de confort, sí, ¿no? No, pues no es mi zona de confort. Finalmente lo desconozco, ¿no? Pues sacándolo del acero... Lo desconozco. O sea, tengo 25 años trabajando con las estructuras metálicas, nada más. Entonces, y me ha tocado desarrollarme aquí y no... Digo, y hoy en día si tú me preguntas, oye, 25 años haciendo lo mismo... Pues no es haciendo lo mismo porque... Uno, también tu capacidad va creciendo y a los proyectos a los que tienes acceso también van cambiando. O sea, no es lo mismo, no es la misma estructura que yo hice hace 25 años a la que estoy haciendo hoy en día. O sea, inclusive la tecnología que tenemos instalada en el taller, pues también es diferente, ¿sí? O sea, antes era todo manual. Yo creo que en el 2007 fuimos una de las primeras empresas, por lo menos aquí en la zona, eso sí te puedo decir, que instalamos una procesadora de placa y éramos los únicos en esa zona que teníamos una procesadora de placa automatizada, 2007. Entonces eso para nosotros fue un antes y después, ¿no? O sea, ese fue imagino que una ventaja competitiva en el mercado, pues. Totalmente. Yo creo que el secreto, o sea, no el secreto, ¿no? Sino el talón de Aquiles como fabricante está en la conexión.
Entonces, si resuelves esa parte de la conexión, yo creo que ya lo otro es más sencillo, ¿no? Entonces, tener una máquina que te haga las placas de conexión automáticamente, sin meterle el error humano, el factor humano para nada, simplemente nada más es mandarlo del modelado directamente a la máquina y que la máquina lo haga y te lo perfore, lo corte, lo marque y te lo haga, pues es otra cosa, ¿no? Sí, es una ventaja. Que imagino que obviamente pues usted ver ese cambio de las primeras piezas que le empezaron a mandar, bueno, que le mandaban el material a obra y sabes que ahora tú vas a tener que fabricar ahí y montar, pues ese cambio de verlo, de tener que estar ahí taladrando, no sé si con taladro magnético o demás, a brincar, a ya estar aquí haciendo lo que dices, ay. Sí. No, y hoy en día sigues creciendo. O sea, hace 5 años instalamos una línea de barrenado para barrenar vigas automáticamente. Entonces, otra vez, eso es como otro refresh, otra manera de acomodarte para hacer las cosas. Sí, es cierto, sigues haciendo una columna, pero no es la misma manera que lo confrontas o lo enfrentas. Hacer una columna el día de hoy como lo es. Entonces, y esa parte yo creo que gran parte de permanencia aquí en Ferrominio ha sido esa. El mantenerse actualizando. Que siempre yo creo que he tenido ciertas inquietudes, las he dicho, externado y Raúl como dueño me ha apoyado. Has oído ver el valor de las ideas, de decir, tiene argumentos, o sea que tiene un buen camino esto, ¿no? Sí, entonces ojalá, yo creo que el próximo año instalaremos otra actualización, por así decirlo, ¿no? Vamos a instalar un robot, o sea, un brazo. Esperemos que sea enero, febrero. Sí. Y es otra manera, ¿sí? Es otra forma de empezar a hacer las cosas. O sea, y de ir mejorando, ir disminuyendo errores, o sea, déjate tu error. Yo creo que te vuelves eficiente, ¿no? Te vuelves eficiente tu planta, ¿no? O sea, no es los errores, pues, siempre hay un factor humano. Sí. Y vas a disminuir, o sea, disminuyes ese sesgo, ¿no? Sí. Con la automatización o la cuestión de utilizar lenguaje numérico o control numérico, los CNC, para fabricar la estructura. Entonces, disminuyes ese sesgo. Y que donde se ve reflejado es en la competitividad, ¿no? Definitivamente. Sí, o sea, ofrecer ese tipo de soluciones, pues en cuanto a tiempo dices, pues me voy con ellos, los que me lo van a tener todo esto pues, en tanto tiempo, ¿no? Sí. O sea, te digo, yo creo que hoy en día, si instalamos esa máquina hoy en día, yo creo que otra vez, o sea, volvemos a estar en una elite en cuanto a la fabricación de estructura metálica se refiere. Y en cuanto a herramientas, equipo y demás, deja de ser, cada vez se dejan un poquito más atrás lo arcaico y se vuelve un poquito más de, pues sí, más de punta de lanza, como dicen, ¿no? Así es. Y eso te da acceso a otros proyectos, más que nada. O sea, puedes seguir cotizando una casa y vas a hacer la casa de estructura metálica, pero también te acerca a proyectos magnos o que sean mucho más representativos. ¿Por qué? Porque tienes esa herramienta para poder resolver la problemática. ¿Sí? O sea, no sé, hace años a mí me tocó participar en el Puente de la Ermita. Sí, o sea, para mí ha sido uno de los proyectos más retóricos que yo he tenido en cuanto a poder modelar esa estructura. Por cómo era, ¿no? O sea, por su geometría, ¿no? Es un cajón que llevas una pendiente, pero también aparte hay un bombeo, ¿no? Entonces, si yo no hubiera tenido el conocimiento de utilizar un software en 3D, eso pues difícilmente lo vas a poder resolver. O sea, son de esos tipos de proyectos que vienen bautizados, que si tienes esa herramienta, pues se queda aquí en la zona. Si no la tuvieras esa herramienta, pues se va a otra parte de la República, pues sí.
O sea, porque son proyectos que llegan y se van a desarrollar aquí. Pero si no tienen la tecnología para poderlos atender, pues simplemente se van a otra parte. Sí, pues van, siguen. O sea, entonces, y digo, finalmente eso es lo que se apuesta, ¿no? O sea, tener la capacidad instalada, tener el conocimiento necesario para poder desarrollar ese tipo de proyectos. Ok, sí. Yo también. Bueno, esta pregunta me gusta hacerla porque creo que de los retos es donde obviamente jalas más experiencia en la vida. Y como director de proyectos, no sé cuál ha sido de esos retos que salen, me imagino que debe haber sido uno, pero que usted a lo mejor como hasta profesionalmente le haya marcado como que una pauta, se acuerda mucho como que, ay güey, o sea, que lo puso así en su capacidad máxima como para resolver, ya fuera, pues, como dicen, ¿no? En resolver un proyecto o en obra, o a lo mejor la primera vez que tuvo que modelar un edificio o coordinar un edificio alto, no sé. Es que yo creo que te vas estirando, o sea, no ha sido uno, o sea, digo, en su momento, si tú me preguntas, oye, pues cuál ha sido, digo, hijo de su madre, o sea, quizás a lo mejor, o sea, baja corrugados porque era una nave, pero yo no sabía hacer nada. Ah, ok, que ese primero, ¿sí? Entonces yo creo que hay varios que te van marcando esa pauta. Que te van marcando esa pauta, ¿sí? Otro proyecto que quizás a lo mejor no fue de reto así de intelecto ni nada, pero sí en cuanto al manejo de piezas y de materiales, fue de Residences, que fue un proyecto en Baja Malibú, que ese proyecto fue el primero que se empezó a procesar en la máquina. Ok, va. Que fue el hecho de decir, ok, tienes un software de modelado 3D, ya tienes una máquina para procesar eso, bueno, ahora hazlos trabajar y que realmente te vengan y coordinar. Entonces, esos son de los proyectos que te retó por el manejo del material, no tanto por la capacidad. Ahora, si tú me preguntas por la capacidad, de repente el Puente de la Ermita, ¿no? En cuanto al desafío pero eso otra vez, es un desafío en cuanto al uso de la herramienta. Sí, o sea, el utilizar el software para que te des, o sea, ese fue uno de los mayores retos, esa parte. Ahora, hay otros proyectos que también te enseñan a profesionalizarte. ¿En qué sentido? Una cosa es que nosotros hagamos ingeniería de taller y que sea para consumo del taller, ¿sí? Es hacer un plano de tal manera que la gente allá abajo sea capaz de leerlo y que fabrique tu pieza. Porque es la ventaja de Ferrominio como tal, ¿no? De que si hay dudas o algo dices, aquí tienes a los que lo fabricaron, ¿no? Así es. Y la otra parte es cuando haces un plan y lo mandas a que te lo revisen y que hay alguien que lo aprueba para que tú fabriques. Entonces es otra cosa que es otro flujo de trabajo totalmente diferente. Y aparte te enseñan que, bueno, aquí la ingeniería de taller pues prácticamente es una profesión que no existe como tal. Simplemente es una necesidad que tienen todos los fabricantes de estructura metálica, que forzosamente tienen que tener a alguien que haga ingeniería básica o ingeniería de plano de taller. Como tal, no hay un despacho, un equipo que... Muy pocos. Muy pocos aquí en México. Sin embargo, en Estados Unidos existe una profesión. Que son, me imagino que despachos... Son despachos que se dedican exclusivamente a generar planos de taller. Bueno, sí, claro. Sí. Y hay una normativa, y hay unos estándares. Entonces, cosas que no aplicas aquí porque, pues, aquí es en casa, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿Cómo te gusta que te lo prepare? Pues a mí me gusta que me lo prepares así, ¿no? Sí, yo lo entiendo con esto, vámonos. Así es. Pero eso no quiere decir que estés cumpliendo con estándares. Exacto. Eso no quiere decir eso. Sí. Hay proyectos que nos marcan de esa manera y ese fue el Templo de los Mormones. O sea, estuvieron... Ese fue un proyecto que me marcó en ese aspecto. El Templo de los Mormones. Sí. ¿Qué reto tuvo eso? No, eso fue enfrentarme, ahora sí que, o sea, estamos hablando que ese proyecto fue en el 2000, si no recuerdo, fue en 2015. Sí. Bueno.
vaya, no era alguien nuevo aquí, ¿sí? Okay. Estoy hablando de que ya tenían del 98 a 2015. Sí, sus 17 años. Exactamente, sí. O sea, no estamos hablando de alguien que iba entrando no, y te nace este proyecto. No, definitivamente. Sin embargo, sí te puedo decir que fue un proyecto que me marcó en la cuestión de la profesionalización de mi departamento y por lo tanto del ente de la marca de Ferromín. Ok, me interesa mucho este tema. Ese fue un parteaguas en ese aspecto, ¿no? En entender que elevar esa calidad y implementar estándares para cumplir con esa expectativa, ¿no? De proyectos. Ok, esto de mano de qué venía, o sea, ya había alguien que les revisara como el proyecto, el proyecto que se entregaba para fabricar. Sí, sí, o sea, tú no podías. Este proyecto fue pues, digo, en este caso fue Haskell, el contratista general. Ellos son los que nos contratan a nosotros para la disciplina de estructura metálica y o sea, la cultura totalmente diferente, ¿no? O sea, aquí en México la mayoría de los proyectos es así, ¿no? Te entregan un plano estructural, muchas veces no están completos, ¿sí? Sí. La mayoría no están completos y empiezas a trabajar con ingeniería de detalle, ingeniería de planos de taller. Y en el Inter pues se va complementando información. Pero aparte tienes al cliente que te dice, ok, te entrego los planos, te da el anticipo y te dice, bueno, ¿cuándo montas? ¿Sí? O sea, oye, y ya vas tarde, ¿no? ¿Y por qué tanto tiempo, no? Entonces, este fue el primer proyecto, yo creo que me dijeron, espérame. A ver. Que le dieron un sentido o le dieron un tiempo a lo que es lo que es el core de proyectos, ¿no? Que es hacer el plano de taller. O sea, fue la primera compañía que me dijo, a ver, espérame, no, ¿cuánto tiempo tardas tú en tener los planos de taller para mandarlos a revisar? Y una vez que estén aprobados, entonces puedas proceder a comprar el material. Va. Sí. No como está acostumbrado. No. Va. Entonces fue enfrentarme a ese reto y esa estandarización que digo que más o menos conocías, digo no estás ¿cómo se llama? Sentado sin aprender durante 15 años, ¿no? O sea, no es como que las ignoras deliberadamente. No me sirve. No estás en blanco, ¿no? Pero sí te das cuenta de que pero no es un estándar. Ajá, sí. O sea, y pues ahí es donde empiezas a enviar tu trabajo, que sea evaluado por un tercero, y que te regresen tu trabajo y te digan, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, esto le falta, o aquí le pusiste de más. O sea, entonces que empieza a evaluarte esa parte, ahí fue el primer proyecto que marcó esa parte de la profesionalización. Y que a la hora de yo descubrir bueno, no descubrir, sino enfrentarme a esa parte, y pues dije, caray, o sea, pues esto puedo replicarlo para los siguientes, o sea, subió ya su vara. Exactamente, para los siguientes proyectos, independientemente que mi cliente no me lo requiera, bueno, pero yo sí lo puedo implementar dentro de mi departamento. ¿Para qué? Pues para empezar a cumplir con esos estándares. Sí, que es algo que hemos comentado con otras personas, con otros profesionistas que han estado aquí, que dicen que, pues sí, o sea, el enfrentarse a ese tipo de proyectos o estar trabajando en empresas que obviamente te lo soliciten, pues tú levantas tu vara a ese nivel, y el hecho de enfrentarte a otros proyectos que aunque no te los pidan, tú dices, pues yo ya no lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque no sé, ya hasta me saca de mi zona de confort. Es como que no, o sea, yo ya traigo este nivel y así los voy a hacer, o sea, que no se me voy a ir, ¿no? Entonces, en este punto, pues a la área de proyectos les levanta la vara, ¿no? Y a partir de adelante, pues ya tienen este estándar, y supongo que ya en base a eso dicen, si queremos acceder a proyectos más complejos, a lo mejor no tanto estructuralmente, pero sí de, como dice, de estandarización, pues tenemos que ir subiendo esta varita, ¿no? Sí, tío, hay proyectos que definitivamente tienes que desarrollarlos. Uno, porque tienes la capacidad instalada en cuanto a la máquina. Hay otros proyectos que es por la cuestión financiera que puede tener, por lo sólido que puede ser la empresa. Otros proyectos pueden llegar porque es recomendado y puede ser bueno, puede ser malo. Y otros proyectos te llegan justamente porque la cuestión técnica la puedes soportar y la puedes desarrollar. Que hoy en día
apenas son pocos, ¿sí? Los proyectos que te llegan de esa manera. Pero yo creo que eso va a ir en aumento. ¿Y por qué va en aumento? Porque justamente lo que mencionaste hace poquito, o sea, hace rato, la cuestión BIM. Pues justamente esa parte es de lo BIM, ¿sí? Es la cuestión de la colaboración. O sea, que no estás solo en el hecho de decir, tú haces la estructura metálica y nada más. No, sino que BIM es la interacción, es poner estándares, ¿sí? De cómo vas a recibir la información y tú cómo lo vas a hacer y cuál va a ser tu entregable. Sí. Esa es la cuestión BIM, porque muchas veces dicen, pues BIM 3D. No, no es eso. Es simplemente nada más establecer cuál va a ser la manera de colaborar y cuáles van a ser las entradas y las salidas para cada una de las disciplinas y qué nivel de desarrollo va a tener cada una de esas disciplinas. Entonces, nosotros aquí desde hace mucho tiempo manejamos un nivel de desarrollo muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues Design Data nos lo ofrece. A la hora de modelar la estructura, pues te pone la conexión, te pone los tornillos, te pone la soldadura, ¿sí? Y puedes tener un control administrativo de todos esos elementos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de hacerlo mediante CNCs. Tenemos software para lo que es la administración. ¿Sí? Que podemos tener el tracking de las piezas, en dónde está cada una de las piezas, en qué estatus está cada una de las piezas. ¿Sí? Entonces tenemos esa información. Entonces, de alguna manera nosotros desde hace mucho estábamos preparados para eso sin saberlo, ¿no? Va. Simplemente nada más eso. Y hoy en día yo creo que pues más empresas van encaminadas a esa tecnología. Y ahora lo que te requieren es eso, pues, o sea, estándares de cómo vas a hacer tus entregables, pues. Y no estamos hablando de cómo va a llegar la pieza, ¿sí? No cómo va a llegar físicamente la pieza, ¿sí? Sino cuál es el control administrativo que tú haces de las piezas, o sea, cómo recibes los planos estructurales, cuál es el tracking que tú le das a ese, o cómo administras esa entrada de esa información que te está llegando, cómo llegan las revisiones, qué trato le das a esas revisiones, cómo documentas esas revisiones, qué impacto tienen en tu proyecto esa nueva revisión, en cuanto a costos, tiempos, ¿sí? Entonces, esos son los proyectos que vienen ahora, ¿sí? Son pocos, ¿sí? Pero ya nos llegan. Entonces, y te estás dando cuenta que esa profesionalización que te enseñaron en el 2015, hoy en día, fue el parteaguas, el caminito. Hace sentido esa parte. Que imagino que entre empresas, ya sea el despacho que se dedique al desarrollo arquitectónico, que maneje un nivel de calidad de ese tipo, obviamente va a buscar una empresa estructural que ofrezca ese tipo de calidad. O sea, no se van a ir un poquito más horas como que, no, pues si yo estoy aquí, necesito hacer mancuerna con alguien que también esté en este nivel, ¿no? Como para poder hacer ese intercambio de información pues, más efectivo, que, pues no sé, reducir los errores y demás. O sea, hay muchas cosas que obviamente tienes más, como dices, estandarizadas y tienes más control sobre esas áreas, ¿no? Pero pues buscas con quién hacer mancuerna para tales proyectos, ¿no? Así es. No sé, o sea, de esa parte está chida de cómo siguen buscando mantener ese nivel de tecnología para poder seguir siendo competitivos, para poder acceder a mejores proyectos o más que ofrezcan un reto más grande y cómo va evolucionando el equipo, ¿no? Sí, digo, y es una situación que se va dando día a día, ¿no? O sea, como que llegas a cierto nivel y después de ese nivel dices, bueno, ¿qué más? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? Y eso ha sido, digo, en estos 25 años, yo no dejo de aprender. Llegan proyectos y parece ser como si, o sea, como que llegan nuevos retos, llegan, o sea, otras oportunidades diferentes, otros ángulos de cómo desarrollar los proyectos o sea, no me siento que diga 25 años y estoy estancado. ¿No? Y estoy estancado, ¿no? Sí, digo, porque justo en un libro hace tiempo que leí mencionaban algo así, que o sea, inevitablemente tu trabajo en algún punto te va a aburrir porque se vuelve una rutina y obviamente las rutinas son aburridas. Pero el punto de que llegues a hacer bueno tu trabajo, llegas a un estándar en el que ya eres bueno. O sea, puedes hacer las cosas, pero conforme vas avanzando, vas viendo que hay cosas que puedes automatizar hasta tú mismo sin necesidad de computadoras, además, pero hay cosas que
tu capacidad cerebral ya no la necesitas usar tanto, porque dices, esto no requiere que yo piense, simplemente es algo que ya sé cómo va, o sea, tengo tantos años haciendo que ya sé cómo va. Entonces dice, obviamente con eso caes en la rutina, entonces la mejor forma de mantener tu trabajo es como añadiendo ciertos retos como proceduralmente, lo suficientemente difíciles para que los puedas resolver y sentir como ese momento de eureka de sí, o sea, sobrepasé a ver, deja qué más puedo hacer, pero no lo suficientemente como difíciles para que no los pases y renuncies al hecho de pasar por ese trabajo, ¿no? Entonces, pues aquí, o sea, usted es la prueba de eso, ¿no? De que durante 25 años ha estado como que con esos avances, esos escaloncitos, que son retos lo suficientemente difíciles para pasarlos y decir, ok, voy mejorando, pero no lo suficientemente difíciles para decir, ¿sabes qué? No puedo hacer este proyecto. ¿Por qué? No puedo. No sé, un caso pudo haber sido el del templo mormón, de, ¿sabes qué? No podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, no fue el reto. Es que de hecho, digo... O sea, no, o sea, digo, hay proyectos que les van mal, o sea, digo, no sé, a mí me tocó estar en esa parte del proyecto y como todos arrancamos, como era una administración tipo americana, donde está calendarizada todas las actividades, ¿sí? Entonces, en realidad, a mí me tocó yo subirme a esa parte de la supervisión desde un inicio, cuando estaban en las terracerías y cuando estaba la parte de la obra civil. Entonces, por lo tanto, yo arrancaba con mi parte de la estructura. Entonces, yo sí vi cómo se estrelló el de la terracería. O sea, cómo llegó y cotizó con precios competitivos de acuerdo a lo que él creía o que él estaba seguro que ibas a hacer las cosas, pero cuando llegas y te presentas a unos estándares y empiezas a decir, espérate, no, así no, o por qué lo haces y justificar y tener una persona de seguridad, evaluar riesgos, o sea, ya estabas hablando de otra cosa, entonces ya no era nada más que tuvieras tu residente, no, espérame, ¿y quién es tu brigadista de seguridad? Y o sea, ya te empiezas a decir otra cosa, entonces ahí me tocó ver cómo llegó el de las terracerías y pum, se estrelló, ¿no? Y pues, cara, pues tomas nota y vas haciendo supervisiones. Luego ves el de la obra civil, cómo llegó y bolas, ¿no? O sea, se estrelló. Entonces, pues lo único que te queda a ti es, caray, pues entonces ir preparando esa parte para cuando me tocó a mí, pues de alguna manera ya había, o sea, digo, pues ya tenía ese conocimiento o al menos ya sabía a qué me iba a enfrentar cuando empezara ya mi disciplina, ¿no? O sea, ya era así como que, oye, espérate, no vas a llegar nada más a querer poner, a mandar la estructura y montarla, no, espérame, o sea, vas a tener que tener a alguien de seguridad, vas a tener que tener análisis de riesgo, ver capacidades de la grúa, ángulos de trabajo, el realizar un esquema de secuencia de trabajo, coordinarlas con las demás disciplinas, cabildearlo, ¿sí? O sea, ver cuándo ibas a entrar, en qué momento ibas a entrar. Te vuelves eficiente en la parte que es lo tuyo, que es la estructura metálica, pero hoy en día yo creo que el manejo de la información o el análisis de la información que estás generando hoy en día es relevante. Es relevante para la coordinación de las demás disciplinas. Sí. Entonces, hoy en día es antes era así como decir, bueno, no sé, ¿qué vas a fabricar el siguiente, ¿qué vas a fabricar el siguiente mes? O te preguntaban de manera genérica, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo ocupas para fabricar? Pues yo ocupo, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, Ferrominio ocupa 3 meses para fabricar y 2 meses para montar y se traslada por 1 mes. Ahí está mi programa de obra, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿sí? Hoy en día ya no es así. Hoy en día te preguntan por la marca, ¿no? Hoy en día te preguntan por la pieza, ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿cuál es el estatus que guarda? ¿Por qué? Porque ahora ya no se valora sino todo el tiempo, sino cómo interactúas tú o esa pieza cómo interactúa con las demás disciplinas y en cuánto tiempo vas a estar interactuando. O sea, hoy te preguntan por una marca, pues. No es. Entonces, claro, sigue habiendo proyectos
en los cuales te dicen, aquí está la cimentación, llegas tú, montas y te vas, y luego las demás disciplinas, ¿no? También sigue habiendo esos proyectos. Sí, pero volviendo a lo otro, ¿no? O sea, aquí ya está el estándar de cómo manejarlo. O a lo mejor no, obviamente no aplicas al 100% lo que en su momento fue el templo, ¿no? Pero tienes ciertos estándares que ya se te quedaron. Que pues dices, a lo mejor hay ciertas cosas que no necesito aplicar porque a lo mejor representan hasta un poquito de pérdida de tiempo, pero sí son un poquito más elevados a como eran antes de. Sí. Entonces el manejo de esa información. Que al fin y al cabo, el hecho de, volviendo a lo BIM, el hecho de tener toda esta información disponible, pues es tu forma de reducir riesgos, porque pues obviamente la experiencia viene muchas veces, o la mayoría viene de los errores que has cometido, que al fin y al cabo se convierte en información que tú ya tienes interiorizada, pero el hecho de tener BIM y tener toda esa información disponible, o sea, el hecho de que tú tengas experiencia, a lo mejor baja un poquito para que se convierta un poco más en el hecho de cómo puedes interpretar tu información, ¿no? Sin el hecho de que ya te haya pasado o hayas estado en esa situación. O sea, el hecho de tomar esa información que está ahí y procesarla tú, porque pues el factor humano sigue siendo relevante, aunque en el futuro se desarrollen, no sé, robots y demás que te ayuden al tema de la construcción, dices, el factor humano de procesar, de cómo vas a hacer una secuencia de trabajo, pues obviamente sigue estando ahí, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, digo, o sea, no hace mucho, ¿no? O sea, estaba leyendo una revista, ¿no? O sea, muchas personas dicen, no, pues es que, no sé, comprar una máquina que automatice o que facilite o que trabaje con control numérico, ¿no? Y decía, sí, o sea, sí es bueno invertir en esa máquina, pero antes de invertir en esa máquina tienes que invertir en el capital humano. ¿Por qué? Porque la máquina se va a nutrir de lo que ese personal humano haga y lo pueda alimentar a la máquina. Si no fortaleces esa parte del factor humano y si esa parte no está capacitada para desarrollar esos estándares o esa información que requiere la máquina, pues... Sí, pues vas a tener una máquina muy cara y que realmente, o a lo mejor no le vas a sacar hasta el 100% de lo que te puede otorgar esa máquina, ¿no? Es que al final de cuentas es como decir, si alguien llega a comprar una máquina CNC y no tienes o sea, no tienes un software que te saque un archivo para control numérico, ¿no? Entonces, espérame. Ahora tengo que invertir en el software, ¿no? Sí, pues puedes comprar el software y luego ¿quién lo maneja? Exacto. O sea, exactamente, tienes que fortalecer el capital humano para poder Sí. Ahora vamos a la capacitación. Sí, vamos a lleva un proceso, ¿no? Y en nuestro caso, pues cada proceso que tú quieres automatizar o colocar una máquina de este tipo, pues requiere cierta preparación, y para ese tipo de preparación pues tienes que estar preparado. ¿Para qué? Pues para que las personas que están como líderes de proyectos o a cargo de ese proyecto pues tengan la capacidad de sacar esa información y poderlo mandar a la máquina. Sí, porque creo que parte del miedo general de, no sé si de esta generación o bueno, creo que el resultado de los últimos tiempos era el tema del miedo a que se automaticen cosas porque se nos van a quitar el trabajo. Pues dices, al fin, yo soy de la creencia de que el trabajo se va a evolucionar, o sea, se termina adaptando, no se elimina, o sea, sí hay trabajos que desaparecen, pero se transforman en otros, ¿no? O sea, no es como que de tajo cortes, el 50% de la población humana ya no tiene empleo porque sacamos tales máquinas. Dices, no, simplemente cambia, evoluciona. Y pues es ir adaptando el proceso, porque al fin el capital humano pues es el que sigue operando todo esto. Sí, ¿no? O sea, sí entiendo, o sea, sí entiendo esa parte que efectivamente una máquina no duerme, ¿no? Esa es una de las ventajas, ¿no? Pero pues de todos modos ocupas una persona que lo opere. Otra es cierto, ¿no? Si tú me preguntas, o sea, si nosotros tenemos una capacidad instalada ahorita de 600 toneladas mensuales, con el equipo que tenemos, sí es cierto, o sea, si pones a alguien a hacerlo manualmente, pues para fabricar 600 toneladas, pues igual a lo mejor tendría, no sé, el triple o 4 o 5 veces más el personal en piso para poder desarrollar eso, ¿no? Eso sí, pero como dices, o sea, te vas ajustando y te vas acomodando, pues sí. O sea, yo creo que en todo este tiempo que hemos nosotros de alguna manera dado esos brinquitos a tecnologías
más avanzadas o incorporar automatizaciones, yo creo que en ninguno de esos tiempos nosotros hemos reducido nuestra plantilla. Es al contrario. Es a lo que quería. Es al contrario. Siempre ha sido una instalación de algo y eso hace que nuestra capacidad aumente, ¿sí? Y que seamos más productivos. Entonces, y que reacomodemos nuestra plantilla y que ocupemos ahora. Vale. Tú eres parte de eso ahorita. Si tú me preguntas, ahorita estamos por implementar un software de administración. Sí. No estoy diciendo que ocupo menos gente, ocupo más gente. Sí. Porque voy a implementar una mejora, voy a mejorar un proceso administrativo, pero ocupo a alguien que lo esté operando también. Sí, pero no significa que por implementar ese software vaya a decir, ¿sabes qué tú? Despedido, ¿no? Al contrario, ocupo más. Pues, sí. Ocupo más. O sea, si el día de mañana llega la máquina, es que la capacidad o más bien la calidad de mis colaboradores tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque a la máquina yo le tengo que definir más parámetros. ¿Sí? Sí. Para que trabaje mejor. Entonces tengo que definirle más parámetros. Entonces ahora, en lugar de tener a lo mejor 1 hora de modelado, pues ahora voy a tener 1 hora 20 de modelado para esa misma pieza. Sí. Entonces, y tener una máquina de ese tipo, pues ahora requiere que yo tenga otra persona más, ¿sí? Sí. ¿Para qué? Pues para que lo haga. O sea, el hecho de un trabajo ya pues, especializado, ¿no? Como que, a lo mejor crece el equipo, pero pues tus labores ya no son tantas, como que a ti te tengo específicamente para esta tarea, ¿no? Porque pues sigue siendo el capital humano el que necesito para que ejecute esa tarea, ¿no? Me gusta, para ir cerrando esa plática que, no sé, todos los días suelen haber pláticas que me agradan mucho luego con usted porque pues tiene una forma muy analítica de ver las cosas que se me hace muy, muy interesante. Y no sé si venga de mano de esto, de a lo mejor de programación, que sé que la programación es un poquito de, tienes un problema, lo descompones en muchos y ¿cómo vamos atacando esos problemas, ¿no? Y siento que aquí es muy analítico, digo, a partir de cosas que me han pasado pues en el tiempo que llevo trabajando aquí, es que, vamos a ver por partes cómo se llegó a eso, en qué parte falló, o sea, no sé, todo ese tipo de detalles se me hacen muy interesante cómo se abordan desde un punto de vista como muy analítico y no tan emocional, sino así como que, antes de hacer un drama hay que ver cómo surgió esto, cómo se llegó, ya veo por qué fue el error, y ir mejorando esas pequeñas áreas pues cada vez que alguien se incorpora al equipo, ¿no? Porque sé que es un equipo pues longevo. Un saludo a Dulce y a Alberto que ahora está escuchando esto y después. Pero digo, ya para ir cerrando, me gustaría como tocar ese tema de cómo es manejar un equipo y que permanezcan tanto tiempo, porque ambos tienen un tiempo pues que creo, tocando el mismo tema de hace rato, ¿no? De que las necesidades van cambiando con las generaciones y demás, que usted tiene ya alrededor de 25 años aquí y ellos también ya tienen bastante años. ¿Cómo es manejar un equipo y hacer que se quede el equipo como, no sé si conforme, a gusto, mantenerlos? O sea, ¿cómo es, desde su punto de vista, como director de proyectos, cómo ve el tema de los equipos, ¿no? Pues, no, digo, no me considero que tenga una, ¿cómo se llama? Conocimiento en cuanto a eso. Yo creo que es parte de lo que me hace falta a mí desarrollar ese rubro porque yo como director pues tengo como el mote, pero operativamente sigo siendo, o sea, aportando bastante, ¿no? Sí. En cuanto a la cuestión operativa. Y efectivamente mi equipo de trabajo siempre ha sido, o sea, muy pequeño y hemos ido, ¿cómo se llama? Integrando poco a poco. Yo creo que uno es el respeto, ¿no? Otro es escuchar. Y que nunca no considero que yo posea una verdad ni un conocimiento absoluto, sino al contrario, ¿no? O sea, la parte que ellos tienen o la parte que ellos aprendieron ciertas cosas, porque al final de cuentas mi equipo, o sea, yo sigo siendo operativo y conozco y manejo el mismo software que ellos, ¿sí? Nada más que, yo lo aprendí en un momento con una versión con ciertas limitaciones,
a lo mejor mi Dulce lo aprendió en otro tiempo, Alberto lo aprendió en otro tiempo, tú lo estás aprendiendo en otro tiempo, ¿sí? Entonces, si yo me cerrara que yo conozco o que tengo en pleno dominio de la herramienta, pues sería una tontería. Sí, no habría esa flexibilidad. Sí, ¿no? Al contrario, es justamente, a mí me queda claro que el software va evolucionando y que yo como operador del software no lo alcanzo. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando bastante y que es mentira que yo pueda, y eso que nosotros tenemos un plan de actualización anual, o sea, nos mantenemos vigentes en teoría, pero, o sea, me pasó contigo, ¿no? Que cuando hiciste un undo, o sea, yo me quedé así, ¿de dónde salió? ¿No? Eso no existe, ¿no? Design Data no tiene esto no tiene un undo, ¿no? Sí. Y tú me dices, no, sí, espérate, o sea, cuando yo lo aprendí, o sea, no es algo que esté dentro de mi know-how para poder desarrollar estructuras, es hacerlo de una cierta manera metódica. ¿Por qué? Porque no hay un retorno, ¿no? Sí, exacto. Llegas tú una generación como más versátil, más no quiero decir menos estructurada, no, sino con una libertad distinta. También por otros programas. Ajá, ¿no? Entonces, y que empiezas a, espérate, eso es con orden, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una estructura, ¿sí? Sí. Entonces, que llegues tú y eso, entonces, es distinto. Entonces, yo creo que escucharlos, ver su punto de vista, yo creo que es retroalimentar y siempre darles el espacio y ese peso, ¿no? O sea, que para mí son importantes y que para mí, o sea, y que yo siempre dependo de sus resultados. Esa es una parte que esencial, ¿no? Sí, esencial. O sea, que saben que estamos aquí en el mismo y tu resultado es mi resultado. Okay. Entonces, siempre digo eso, o sea, no va a haber una descarga de ¿por qué fuiste? Ni nada, siempre es espérate. Sí, ese análisis, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Y por qué tomaste esa decisión? Y espérame. Sí. Entonces, digo, claro que va a haber momentos en que choquemos, claro que va a haber momentos en que se roce esa. Sí. Pero como se guarda la línea del respeto, y yo creo que eso es importante. Como la clave, ¿no? Sí. Sí, digo, porque aunque diga que no tienen las respuestas absolutas, como nadie las tiene, pero pues algo está haciendo bien para que por tanto tiempo se mantenga o por lo menos ese núcleo del equipo, ¿no? Y otra cosa, también, igual a lo mejor les debe de gustar, ¿no? Porque si no... Sí, pues nadie... Y otra cosa es que también ven en mí, probablemente, el hecho de que yo tampoco sea una persona que yo me exprese con un hastío, con una situación de que, es que otra vez, o no, sino que siempre ha sido como que, viene un reto, ¿no? Y cuando vienen retos así, yo llego con eso y me emociono y adivínenle qué. O sea, tenemos este contrato y estos van a ser los retos y lo expreso con esa emoción, ¿sí? O sea, como te decía yo hace poquito, ¿sabes qué? Adivínenle qué. Sí. Viene mil y sabes que le entras porque le entras, ¿no? O sea, y porque no tengo opción, ¿sí? O sea, es que le entres y vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, al final de cuentas ahí vamos a estar. O sea, y no nomás estoy yo, están tus otros compañeros y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Esa parte, ese cobijo, yo creo que siempre ha sido la parte fundamental, ¿no? Para al que se de cada resultado. Así es. Va. Pues, digo, hay más temas que me gustaría tocar, pero creo que por el momento están cubiertos muchos que tenía de dudas de pues cómo había iniciado la empresa. Digo que después dije, Raúl se anima a grabar y que dé el otro contexto. Sí, y es otro punto de vista, ¿no? Finalmente es la parte de vista del dueño, ¿no? Dice, desde este lado que entró, ¿no? Digo, pero sí, pues el tema de cómo fue evolucionando, yo sabía que tenía bastante tiempo aquí, pero no sabía que fue desde que inició, o sea, eso sí fue como que, ok, va, y cómo fue esa evolución para ir adaptando programas, el ir creciendo en tanto el taller, en el modelado, y cómo ir pues aceptando y evolucionando cada vez para aceptar proyectos más grandes, ¿no? Entonces, la neta, sí era como un contexto que quería ver, porque pues al fin y al cabo pues es una empresa que ya, contando desde su raíz, creo que son 70 años lo que lleva, entonces pues realmente es una empresa que ha visto pasar muchos proyectos, ¿no? Entonces, se me hace interesante. Sí, hemos tenido la fortuna de
de participar en bastantitos. Muchísimos, sí. Hay mucha experiencia. Y bastante, yo creo que cosas icónicas dentro de la ciudad. Yo en algún momento cuando llegué decía Raúl, no, es que yo quiero, o sea, sí. De mis cosas que yo le decía con inquietud era, no, es que si yo quiero que aquí en Tijuana, si alguien piensa en estructura metálica, piensa en ferrominio. Okay. O sea, esa era la parte, ¿no? La idea romantizada. Sí, de, ¿no? Exactamente. Si alguien piensa, o sea, otra cosa es que no tengamos la capacidad de afrontarlo o la capacidad de atenderlo, okay. o que no se acomoden los tiempos. Pero quiero que si alguien piensa en estructura metálica aquí en esta zona, que sea con ferrominio. Okay. O sea, esa era mi parte, de que no, de esa manera, pues sí. Sí, ya era pues, hasta algo particular, ¿no? Ya de... No podría decirse de ego, no sé si entraría un poquito más, pero como el hecho de satisfacer que va por ese lado. Sí, o sea, que estás haciendo bien las cosas, sí, o sea, que sí. no tanto así como, sino que simplemente desde que dices, tú sabes que sí, efectivamente, o sea, si existe un proyecto que piensen en nosotros, no vas a ganar todos, es imposible, meramente digo. Y hasta por el hecho de capacidad, como empresa dices también. Pero que de perdida que estés presente o que estés en la mente del cliente, eso sí es agradable, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Están ellos, ¿no? Sí. Que de alguna manera yo creo que se ha logrado. Que se ha logrado. ¿Por qué? Porque en aquellos años habían otras empresas posicionadas del mercado y nosotros éramos los foráneos, ¿no? Que eran los que iban arrancando y enfrentándose a lo que estaba aquí. Y que veníamos de fuera, ¿no? Aparte, ¿no? O sea, que no éramos de la zona, ¿no? Y yo era algo así como que, bueno, al final de cuentas soy como muy localista también, ¿no? Me gusta conocer de personas de aquí de la zona que hacen las cosas bien o que crecen, se desarrollan y pues decía yo, pues espérate, o sea, pues yo soy de Tijuana, ¿no? Y yo nací aquí y aquí estoy y la empresa, o sea, sí tenemos el cobijo y todo de Culiacán, pero al final de cuentas, pero tiene 2003, su propia marca, ¿no? Su propia historia, si lo quiero ver así, ¿no? Su propio crecimiento aparte. Así es. Bueno, Inge, pues muchas gracias. Hay puestos, digo, a futuro, porque sé que hay muchas historias como que todavía han de faltar, pero digo, no sé sinceramente de cuánto vaya a quedar esto, pero sé que hay mucho más de dónde sacar, mucho más temas en los que nos podríamos enfocar. No, pero... y cuando gustes, Fernando, digo, yo lo hago con todo el gusto, digo, no, yo sé que no soy la persona más amena ni me puedo expresar de lo más, pero digo, sinceramente, es un proyecto que me platicaste y que dices, es que estoy en esto, Inge, digo, si puedo contribuir en algo, va, adelante, échale, sí, no pasa nada. Va, pues digo, reitero, muchas gracias por haber aceptado. Yo la verdad, si por algo se lo mencioné, es porque se me hace una persona interesante como para platicar sobre el tema. Y pues la neta, sí, digo, yo sé que aún quedan temas por sacar, pero pues también no les queremos dejar aquí un capítulo como de 4 horas ahí, como para que no se les haga tan tedioso, ¿no? Así que yo que como primera parte, pues está bastante bien, se tocaron temas muy interesantes. Y pues le digo, muchas gracias por haber aceptado. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en otro. Bye. Hasta luego. Bye.